¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Bienvenidos a Es Política, ya saben, el programa de tertulia, de análisis, de entrevistas aquí en Es Diario Televisión de cada fin de semana. Y hoy tenemos, esta semana, hay un tema fundamental de actualidad y es el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. El segundo triunfo, es la segunda vez que gobierna en Estados Unidos. Vamos a hablar, desde luego, de ese triunfo, del porqué de ese triunfo, pero sobre todo enfocado desde un punto de vista comunicativo, el trumpismo, ¿no? El trumpismo, más allá de ser pues de representar una ideología proteccionista, una ideología también basada en, en ver incluso como enemigos a los adversarios políticos, una ideología evidentemente liberal, una ideología al final, nacionalista, profundamente nacionalista, ¿no? Que impacta en la economía desde un punto de vista proteccionista, pero también, claro, es un líder político que fue condenado por abusos sexuales. Es un líder político que está siendo investigado. Veremos ahora en qué concluye, ¿no? Porque el Tribunal Supremo pues, le dio esa permisividad, digamos, de concurrir a las elecciones presidenciales y de no afectar a ellas en esa carrera por las presidenciales, pero ahora continúan esas investigaciones que se cierran sobre Donald Trump, sobre esos presuntos, se están investigando asuntos judiciales, ¿no? Chanchullos judiciales, se puede decir en términos coloquiales. ¿Por qué ha ganado Donald Trump? Y para contestar esta pregunta con sus derivadas en la comunicación tenemos nosotros a Cassandra López, profesora de la Universidad de Rey Juan Carlos y además experta en comunicación política. Cassandra, un placer, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Hacía esa pregunta un poco genérica, ahora iremos desgranando, pero ¿por qué crees que ha ganado Donald Trump? Más allá del tema, dicen la principal preocupación de los estadounidenses era la economía, pero más allá de la principal preocupación, aquí una parte importante y es la comunicación, la comunicación tan característica y protagonista de Donald Trump. ¿Por qué crees que ha calado tanto en la sociedad su forma de ser y su discurso? Hay muchas derivadas, ¿no?, dentro de este tema, pero si lo sintetizamos y lo simplificamos mucho, porque ha utilizado lenguaje que ha conectado con un electorado de una forma muy amplia. Les ha hablado en su lenguaje, les ha hablado sin pelos en las lenguas y además les ha hablado enganchando con esos problemas reales que ellos tenían. El Partido Demócrata apuntaba al aborto, cambio climático, otra serie de cuestiones que no eran esos problemas reales que sentía la población estadounidense. Donald Trump centró buena parte de su discurso en la economía, centró buena parte de su discurso del trabajo, del famoso MAGA, Make America Great Again, y eso sin duda ha impactado, ¿no?, de lleno. Claro, ha impactado lleno, pero estamos hablando de que, por tanto, la cultura política, ¿no?, de Estados Unidos es proclive a ese Make America Great Again, que en términos politológicos podemos decir que es un nacionalismo exacerbado, ¿no? Es primero y únicamente Estados Unidos y luego ya aranceles comerciales incluso hasta países aliados o hasta organizaciones de países como la Unión Europea aliados, ¿no? Pero, ¿por qué cala tanto ese nacionalismo en Estados Unidos? Cala porque utiliza un lenguaje muy sencillo, utiliza un lenguaje muy populista. Y además no solamente eso, sino que ofrece, aunque sean populistas, ofrece soluciones muy concretas. Por ejemplo, vimos cómo decía y se dirigía a una población que está trabajando en la restauración, en la hostelería, y le decía: quitaré los impuestos sobre las propinas. Ahí está dando un ejemplo concreto. Por ejemplo, aquellos estados fronterizos: el primer día que yo llegue me comportaré como un dictador, todos lo vimos, sí. Me comportaré como un dictador, cerraré las fronteras y además deportaré a la cantidad ingente de personas que dijo que iba a deportar. Claro, diste, yo creo que una palabra clave para la redundancia: populismo. ¿Qué es, para que nuestra audiencia lo entienda, qué es el populismo? Claro, el populismo a veces lo resumimos, lo sintetizamos con una frase y es decir lo que la gente quiere escuchar. Bueno, pero eso es muy coloquial. El populismo tanto puede ser una herramienta discursiva como también, digamos, el enfrentar la clase social con la élite, ¿no? Que es un poco, además de ese autoritarismo propio de los personajes y de los líderes populistas, ¿no? Pero es mucho más, ¿no?, que el que decir lo que la gente quiere escuchar. Es mucho más que eso, pero en esencia es eso, es decirle a la gente y ofrecerle las medidas, prácticamente diríamos ad hoc, que ellos necesitan, que ellos demandan, y además hacerlo en un lenguaje que lo entiendan, sin entrar en una comunicación especialmente farragosa, especialmente numérica, especialmente confusa. Te estoy diciendo que si yo entro a gobernar, voy a quitar los impuestos, por ejemplo, de las propinas. Si yo entro a gobernar, voy a cambiar algunas leyes que él considera que no son necesarias en torno al cambio climático. Si yo entro a gobernar, voy a reducir la administración. Claro, es un mensaje
que a lo mejor determinadas personas que entiendan un poquito más de la necesidad de algunas de las medidas de la administración Biden, dicen, este tío lo que ha dicho no es realizable. Pero personas que están sufriendo o personas que no les ha ido tan bien con la administración Biden, dice, voy a dejar atrás todo lo que pueda echarme atrás en un primer momento, valga la redundancia, de Donald Trump, y voy a darle una oportunidad, porque en esencia lo que él propone es lo que yo necesito. Claro, pero aquí entramos de lleno en que aquí una lucha entre el populismo y la lógica, ¿no? Es decir, si nos paramos a pensar efectivamente de lo que estoy diciendo, por ejemplo, el tema de las deportaciones, bueno, pues no es tan sencillo deportar a una persona como decir, los que lleguen aquí no tengan tal, los deportamos a todos. Básicamente es el discurso que se escucha ya no solamente por parte de Donald Trump, sino por tantos otros partidos, digamos, de extrema derecha del mundo mundial. Entonces, claro, es un discurso fácil, vamos a deportar tal. Evidentemente en tantos casos no se puede deportar, y menos por ejemplo a los menas, ¿no? Trayendo un poco de discurso aquí también a España, a los menores, porque es que están unos derechos humanos incluso a nivel europeo que impiden deportaciones en caliente, ¿no? Deportaciones masivas sobre todo de los menores, ¿no? Con lo cual, claro, si nos paramos un poco a desmenuzar el mensaje, vemos que son irrealizables, promesas ilógicas, pero que calan pese a ello, ¿no? Calan pese a ello, y además de que calan pese a ello, son medidas irrealizables por la cantidad de millones de dólares que eso supondría en agentes federales, en llevar a cabo todas esas medidas. Y calan porque cuando nos encontramos en una situación difícil, en vez de muchas veces ver qué podemos hacer nosotros por salir adelante, es mucho más fácil mirar al de al lado y culparle. Luego fijémonos, una cosa que ha pasado, y es que se ha hablado mucho estos días, es de ese votante latinoamericano, porque a pesar de las cosas que dice Donald Trump, ha subido en voto latinoamericano en vez de ir con Kamala Harris, que era lo que a priori pensábamos que pudiera suceder. Bueno, ahí hay dos temas muy sintéticos en torno a ello, y es, por un lado, que se ha pensado que el votante latinoamericano se sentía latino todavía. Bueno, es que son estadounidenses, muchos de ellos, ya de plenos derechos. Estadounidenses, pese a que son latinos, como se dice, se repite constantemente, pese a que son latinos, realmente ellos se sienten un estadounidense más, además por estilo Donald Trump. Totalmente, y se ha, digamos, en ese sentido, se les ha tratado, ellos han podido llegar a sentirse maltratados en esa parte, por favor, cogiendo con cariño lo que acabo de decir, por el Partido Demócrata, porque se han llegado a sentir en ocasiones incluso como una minoría, ¿no? No se han sentido como un estadounidense más dentro de... Como que le trataban diferente, como querían darle un estatus especial por parte del Partido Demócrata al ser latinos, cuando ellos realmente no se sienten latinos, ellos se sienten exactamente igual que Kamala Harris, que la propia Kamala Harris, un estadounidense más. Entonces no entienden por qué les intentan aplicar políticas o discursos diferentes para ellos, ¿no? Una minoría, exacto. Y luego además esa serie de propuestas que lleva el Partido Demócrata, no nos olvidemos que... demográficamente hablando y con encuestas en la mano, el votante latino es más conservador en algunas cuestiones. Quizás el tema del aborto choque con la mentalidad de esta parte del electorado y se sientan más afín. Incluso yo llegué a leer estos días atrás testimonios de votantes de origen latinoamericano, ciudadanos estadounidenses, por cierto, que decían que iban a votar a Donald Trump a pesar de todo lo que había dicho, porque les iba a mejorar sus condiciones laborales. Y porque, bueno, que decían que lo que decía era parte del espectáculo, le quitaban importancia, incluso a pesar de lo que pasó con aquel mitin en Puerto Rico. Foto de Santiago Abascal con Donald Trump, la vamos a ver en pantalla y vamos también un poco a comentar, ahí la estamos viendo. ¿Hasta qué punto esto puede llegar a beneficiar a Vox? Es decir, fotografiarse con un líder, pero con un líder efectivamente que recordemos proteccionista, nacionalista, que va a aplicar aranceles, desde luego, como ya lo ha anunciado, a la Unión Europea y que va a repercutir negativamente a España. Y veremos las consecuencias seguramente, si es que cumple con lo que ha prometido, con lo que ha dicho, veremos consecuencias negativas en la Unión Europea y también en España. ¿Hasta qué punto ensalzar, digamos, esa unión con una persona que se la refanfifla, podemos decir, España, absolutamente, y lo único que quiere, como nacionalista que es el interés de Estados Unidos? ¿Hasta qué punto los patriotas, como ellos se denominan, españoles, les beneficia sacarse esa foto con Trump? Bueno, ha sido una estrategia, yo creo que arriesgada y complicada, pero bueno, vemos dentro de todo lo que es la línea comunicativa de Vox
que no tienen miedo absolutamente a involucrarse, a expresar lo que sienten. Un poco va, si nos damos cuenta, en la línea que ha seguido Donald Trump. Él no daba dos veces un pensamiento en algunas ocasiones a lo que él decía o a cómo él actuaba. Y otra de las partes también está el tema del Partido Demócrata, de la debilidad de su liderazgo, de la debilidad en este caso de Kamala Harris con esa transición abrupta, desde que Joe Biden lo dejó, le costó dejarlo, le costó que personas de su máxima confianza y su núcleo más cercano pues le insistieran que es lo mejor para Estados Unidos el que deje la carrera por las presidenciales. Claro, aquí la debilidad no mostrada en términos de liderazgo del Partido Demócrata también ha sido una de las claves, parece, ¿no?, del triunfo de Donald Trump. Bueno, hubiera sido bastante peor a todas luces si hubieran mantenido a Biden, eso indudablemente. Veíamos cómo iba cayendo las encuestas, cómo Donald Trump incluso se apoyaba en esa debilidad que él en un momento dado podía mostrar por su edad, por un discurso lento incluso. Kamala Harris tampoco tenían tiempo de reacción el Partido Demócrata. Incluso se ha llegado a hablar de que, claro, que los fondos que ya se habían recaudado para la candidatura de Biden junto con Kamala Harris, de haber puesto a otro candidato demócrata, ¿qué hubiera sucedido con todos esos fondos? ¿Hubiera podido rescatarse? No había margen, no había tiempo y era la opción más plausible. Se llegó incluso a especular en poner a Michelle Obama. Sí. Y luego tenemos también por otra parte el tuit de Pedro Sánchez, que fue de los primeros líderes internacionales en felicitar a Donald Trump. No sé si lo tenemos, lo estamos viendo ahí en pantalla, el tuit de Pedro Sánchez. Eso también a veces nos preguntamos hasta qué punto, ¿no?, puede llegar a beneficiar o no el tema de las felicitaciones, el tema, lo que se entiende, ¿no?, que es lo políticamente correcto y lo que se espera de un líder, pero hasta qué punto esto le puede beneficiar o no en términos de comunicación a Pedro Sánchez o cualquier otro líder político, el felicitar a otros. Bueno, realmente no creo que sean unas declaraciones que resten, honestamente. Porque ahí iba, porque igual un votante del PSOE dice, joder, esta cercanía ahora con Donald Trump por parte de Pedro Sánchez, los más cafeteros, digamos, de izquierdas, no sé hasta qué punto esto lo pueden llegar a ver correcto o no. Bueno, a él ahí mostró el rol más institucional. Como presidente del gobierno tiene que hacerlo. De hecho, recientemente se ha especulado que hasta qué punto, por ejemplo, yéndonos rápidamente a Israel, Donald Trump va a perdonar a Benjamin Netanyahu esa felicitación que hizo en su momento a Joe Biden, ¿no? Pero bueno, simplemente fue un rol institucional, estuvo correcto y era lo que tocaba hacer en ese momento como presidente del gobierno de España. Veremos en qué radica, por tanto, el mandato de Donald Trump en Estados Unidos, el segundo mandato. Hemos analizado ya las claves también de ese trumpismo en términos también de comunicación. Una última pregunta antes de finalizar. Claro, el trumpismo también, una de las claves es el tratar a los adversarios políticos como enemigos, no como adversarios políticos. De ahí vemos insultos incluso hasta a Kamala Harris, a Joe Biden, etcétera. Antes hablábamos, ¿no?, de ese discurso tan fácilmente asumible por parte de la población, muy cercano a cómo habla la gente, pero la gente entiende esos insultos, entiende, digamos, ese percibir, ¿no?, al adversario como enemigo y no como adversario político. Esperemos que no, por el bien de la sociedad. Ha ganado, pero por el bien de la sociedad esperemos que esto no acabe en una polarización mayúscula. Estos días hemos podido ver como incluso se hablaba de que asistimos a una mayor división de la población estadounidense desde la guerra civil. O sea, esto es muy grave. Pero indudablemente yo creo que poco a poco va a ir bajando ese tono Donald Trump. No sé si creo que eso vaya a pasar o deseo que eso vaya a pasar, pero sí que lo vimos algo más moderado en ese discurso que tuvo tras conocerse que era el presidente electo, a pesar de que no se hubiera terminado ese recuento. Cassandra López, ha sido un placer, profesora de la Universidad de Rey Juan Carlos, experta en comunicación política, en comunicación. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes, nuestra audiencia, por seguirnos semana tras semana aquí en EsDiario TV, pero también en nuestra página web, la página del periódico, en esdiario.com. Recuerden seguirnos, recuerden suscribirse, recuerden también diariamente informarse a través de EsDiario. Muchas gracias, un placer, chao.